del segundo informe de actividades de Visible, las fobias en números. Pedimos a las personas integrantes del presidium puedan pasar a ocupar sus lugares, por favor. El segundo informe de actividades de la plataforma Visible. Se encuentran con todas y con todos nosotros la presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la maestra Geraldina González de la Vega Hernández. Bienvenida. También está con todas y con todos nosotros Juan Pablo Delgado, fundador y director de la organización Amicus DH-AC. Bienvenido. Jessica Marjan Durán, asesora jurídica, fundadora y directora de la Red de Juventudes Trans. Bienvenida. Pablo de los Cobos Alcalá, responsable de la plataforma Visible. Muchas gracias por acompañarnos. Y también Enrique Torremolina, activista y consultor en temas LGBTQ+, y miembro de la Asamblea Consultiva del COPRED. Bienvenido. Bueno, para dar, antes de comenzar, un mensaje de bienvenida, le cedemos el uso de la voz a la presidenta del Consejo. Esa no me la esperaba. Hola, muy buenos días, gracias Jorge. Muy buenos días a todos, todas, todes. Me da muchísimo gusto estar aquí y agradecer a Juan Pablo y a todo el personal de Amicus DH para presentar este informe de esta plataforma tan importante aquí en el COPRED y sobre todo en el marco del 17 de mayo que justo ahorita platicábamos, bueno, pues que es importante tener estas actividades, tener esta visibilización, pero sobre todo, y algo que quiero destacar y que ya lo vas a platicar tú ahorita, no me voy a alargar, nada más el tema de los datos, ¿no? Que estábamos justo diciendo, es tan importante contar con datos, contar con información, porque pues si queremos diseñar políticas públicas que den en el blanco, que erradiquen, que eliminen, que prevengan la discriminación y las violencias, porque me parece que ese es un gran pendiente para la comunidad LGBT, el tema de la erradicación de las violencias, la persecución de las violencias, los crímenes de odio en particular, pues contar con este tipo de herramientas es fundamental, ¿no? Porque sabemos que existe la discriminación, sabemos que existe la violencia, pero si no tenemos manera de verla, de visibilizarla, de entender el fenómeno, difícilmente vamos a poder diseñar medidas que tiendan a combatirlo, a prevenirlo, a eliminarlo. Entonces, muchas felicidades y agradezco de verdad la oportunidad de poder hacer este evento aquí en el Consejo y sobre todo en el marco del 17 de mayo. Muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas y pues te paso la palabra. Vamos con la presentación del informe y si quieres… O sea, Juan Pablo. Con Juan Pablo, sí, por favor. Perdóname. No te preocupes, presidenta, sí. Con Juan Pablo Delgado, fundador y director de Amicus DH-AC. Muchas gracias, Jorge. Y gracias, Geraldina. La verdad que veníamos platicando desde el 2018. Por fin se nos hace la oportunidad de poder hacer algo en conjunto, entonces… Pues gracias por la bienvenida, gracias también a las organizaciones y personas activistas que están acá presentes, por cierto algunas de ellas que colaboran directamente con la plataforma y bueno agradecerle por supuesto a Enrique y a Jessica que son pues dos de las organizaciones hermanas de Amicus con las que trabajamos de manera más cercana y reconocer por supuesto a Pablo que es coordinador de la plataforma a nivel nacional. Yo me voy a parar un poco para poder acá exponer rápido, me dirá un poquito tiempo que me parece que es mejor hablar poco para que las preguntas sean las que abunden este evento. Yo simplemente les diría en principio de cuentas que Visible es una plataforma en línea que se creó en el año 2018 que permite el autorreporte de incidentes de violencia y discriminación.
estos incidentes se pueden reportar tanto por las personas que son víctimas de estos acontecimientos como por personas que los atestiguan. Entonces, la posibilidad pues, de espectro de los incidentes es bastante amplia, de manera que no solamente se documenta la violencia física, sino cualquier tipo de violencia o discriminación que pueda vivir una persona de la diversidad sexual y de género. A noviembre de 2021, que es la fecha en donde se terminó de hacer el informe que vamos a presentar el día de hoy, colaborábamos con 27 organizaciones e instancias gubernamentales en el país, correspondientes a 20 entidades federativas, particularmente destacar el trabajo, por ejemplo, acá de Fuera del Closet en el Estado de México, de LGBT Rights en diferentes estados de la República, y por mencionar algunas instancias gubernamentales, el gobierno municipal de Pachuca, el gobierno del estado de Jalisco, y próximamente también estaremos colaborando con la alcaldía de Tlalpan y con el gobierno del estado de Nayarit, principalmente porque tienen instancias específicas que se dedican a la atención de las personas de la diversidad sexual y de género y que tienen el interés de conocer estadísticas que al momento pues no tienen. Es una herramienta, como decía, utilizada por sociedad civil, por gobiernos, afortunadamente ahora medios de información utilizan los datos de la plataforma, y en adición organismos internacionales ahora también utilizan estos datos, por mencionar algunos, la iniciativa Spotlight del Fondo de las Naciones Unidas para la Población, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador, que han utilizado los datos de la plataforma en sus diferentes informes. Y bueno, decir que los datos de la plataforma están anonimizados y se pueden bajar de manera directa por cualquier persona que los quiera consultar. Estos son actualizados de manera semanal, Pablo directamente se encarga de este trabajo, y entonces básicamente ustedes pueden entrar a la plataforma, descargar la base de datos y directamente hacer uso de los datos de manera abierta, para los fines que mejor les puedan funcionar. Por eso es que muchos medios de información ahora utilizan los datos de la plataforma. Decirles que de noviembre de 2018, que es cuando empezó a operar la plataforma, a noviembre de 2021, se recibieron 864 reportes. Sin embargo, a la fecha, esto es al corte de hace algunos días, teníamos ya más de 1,200 reportes en la plataforma. Esto porque el nivel de reporte ha ido aumentando como lo pueden ver acá. En 2019 cerramos con casi 12 reportes al mes, 2020 con casi 22 reportes al mes y en el 2021 con casi 35 reportes al mes, que es aproximadamente la tasa de reporte que tenemos ahora, entre 1 y 1.5 reportes todos los días. Aquí la frecuencia mensual ustedes la pueden consultar en esta gráfica, que bueno, claramente, como pueden ver, la curva pues es ascendente. Esto no necesariamente quiere decir que la violencia haya aumentado, simplemente la plataforma se ha conocido cada vez más y se ha convertido ahora en un instrumento de trabajo de diferentes personas, de tal manera que no necesariamente podemos aseverar que la discriminación y la violencia hayan aumentado. Sin embargo, lo que sí es que los reportes lo están haciendo y eso nos ayuda a comprender de mejor manera estos fenómenos. Un poco hablar sobre las características de las personas que son víctimas, o han sido víctimas de estos acontecimientos. La mayor parte son personas jóvenes que van de los 18 a los 30 años de edad y como podrán ver en la siguiente gráfica, la frecuencia es claramente, va en descenso conforme la edad avanza. Destacar el caso de personas menores de 18 años. Los primeros 2 años de operación de la plataforma no era posible reportar incidentes que hayan vivido o hayan sufrido personas de menos de 18 años, esto porque el financiamiento inicial de la plataforma provenía de una institución que no nos dejaba recolectar datos de personas menores de 18 años. En el momento en que se acabó ese financiamiento, pues dijimos, nos vemos y ahora sí ya vamos a poder habilitar esa posibilidad. Entonces, importante decir que esos 46 reportes son solo en el lapso de 1 año. Posiblemente hacia el futuro esa cantidad de reportes también vayan en aumento. No quiere decir esto tampoco que las personas de más de 60 años casi no vivan violencia. Desde nuestra perspectiva podemos presumir que el uso de las tecnologías de la información hace que las personas que justo se concentran de los 18 a los 30 años de edad son las que con más frecuencia reportan directamente en la plataforma.
Por orientación sexual o identidad de género se confirman ciertas tendencias que usualmente diferentes organizaciones de la sociedad civil reportan. Acá está Alejandro Brito de Letra S, que pues, es una tendencia que usualmente también los informes de Letra S y otras organizaciones han encontrado. En materia de identidad de género, aparece en primer lugar hombres cisgénero, y esto tiene que ver con que normalmente las personas que reportan como hombres cisgénero son hombres gay que han sido víctimas de violencia y discriminación. Sin embargo, las mujeres trans aparecen en el segundo lugar, tal como muchos de las estadísticas en nuestro país lo demuestran, seguido por mujeres cis, pero decirles que en realidad la tabla de frecuencia pues incluye muchísimas identidades de género autopercibidas, y esto tiene que ver pues con el gran abanico de autoidentificación que existe en nuestro país, y justo aquellas identidades que aparecen menos en los reportes de diferentes organizaciones de derechos humanos casi siempre son las propias víctimas quienes los han levantado. En materia de orientación sexual aparece en primer lugar los hombres gay, después mujeres lesbianas y después personas bisexuales, aunque también se repite este patrón de muchas orientaciones sexuales diversas de las personas que autorreportan. Entonces ustedes pueden ver acá cómo hay personas queer, mushes, género fluido, descubriendo lo de mi género, andrógine, andrógina, a género, que han reportado en la plataforma, y desde personas queer hasta a género son reportes que las propias víctimas levantaron, ¿no? Entonces, la autoidentificación pues siempre se respeta dentro de la plataforma para poder visibilizar las diferentes situaciones de violencia y discriminación. Y lo mismo pasa en materia de orientación sexual. Ustedes pueden ver que hay personas pansexuales, asexuales, demisexuales, que han reportado en la plataforma directamente, ¿no? Pero bueno, la tendencia de que hombres gay y mujeres trans aparecen en el primer lugar también se reiteran en los hallazgos que tenemos en la plataforma. Esto de nuevo no quiere decir que necesariamente seamos las poblaciones que más vivimos violencia y discriminación, son las que vivimos violencias que son más visibles o que de alguna manera conocemos esta plataforma de forma más común, y por eso es que la tendencia se mantiene de esta manera. Normalmente, como sabemos, las violencias que viven mujeres lesbianas, personas bisexuales, hombres trans son menos visibles, aunque de todos modos están ahí presentes. Por estado, y acá hay que seguir este segundo inciso como algo de precaución, no quiere decir que las entidades que aparecen en los primeros lugares sean los lugares más violentos en el país, quiere decir que son los lugares de donde hemos recibido más reportes. En primer lugar está la Ciudad de México, después el Estado de Jalisco, el Estado de México, Guanajuato y Veracruz. Y acá haré una pausa porque, bueno, en primera instancia la Ciudad de México, pues por la densidad de población seguramente es que aparece con esta tendencia, la colaboración con el gobierno del Estado de Jalisco colabora mucho, ayuda mucho a que Jalisco tenga ese nivel de reporte. El caso del Estado de México mucho tiene que ver con la colaboración de las organizaciones como Fuera del Closet que están acá presentes, y el caso de Guanajuato pues porque es donde tiene sede nuestra organización, ¿no? Entonces tomemos con precaución los lugares en los que aparecen los estados, porque no podemos aseverar que la violencia y la discriminación sea más aguda en esos espacios. Entonces acá pueden más o menos ver el nivel de concentración de reportes que hemos recibido en las diferentes entidades federativas. Normalmente esta correlación entre densidad de población y número de incidentes se respeta, aunque hay algunas excepciones que pueden consultar directamente en el informe. Y aquí algunas ciudades, de nuevo hagamos ese ejercicio de no considerar que estas son las ciudades más violentas, son las ciudades donde hemos recibido más reportes. Aparece Guadalajara, León, Guanajuato, Toluca, Monterrey, de la delegación Cuauhtémoc, Querétaro, Zapopan, Puebla, Mérida, Chihuahua, etcétera. Y de nuevo, esto no quiere decir que estas sean las ciudades más violentas, simplemente es de donde hemos recibido mayor cantidad de reportes, y también tienen correlación con los espacios en donde estamos basadas muchas de las organizaciones que más activamente utilizamos la plataforma. Por tipo de lugar, los incidentes han sucedido principalmente en el espacio público, después en espacios privados y por último en redes sociales o medios de comunicación. Entre los espacios públicos que más destacan por la concentración de incidentes está la vía pública o parques públicos, oficinas gubernamentales y escuelas públicas, incluyendo universidades. Sobre los espacios privados, los principales subtipos de lugar son la casa propia o familiar. Esto
no nada más por haber sido víctimas por personas familiares, sino incluso hemos recibido varios reportes de violencia entre pareja, que están presentes en la plataforma, establecimientos comerciales y las empresas o oficinas como espacios laborales. Entonces acá pueden ver más o menos cómo está la concentración de los incidentes. Destaca mucho la vía pública o los parques públicos, la casa propia, redes sociales, oficinas de gobierno, son lugares en donde se concentran muchos de estos incidentes. Por tipo de agresores y la naturaleza de la persona que agrede, las principales agresoras son personas que denominamos particulares por clasificación, esto quiere decir personas que no son servidoras públicas. Después están los casos en donde la persona que agrede es una persona no identificada, una persona que simplemente se desconoce el origen pues, de esa persona en particular. Y esto tiene que ver con uno de los rasgos característicos de la violencia hacia personas de la diversidad sexual y de género, pues es una violencia muy cobarde, ¿no? Es una violencia que se planea, incluso posiblemente personas que conocen a la persona que es víctima, pero pues que jamás revelan su identidad, en muchas ocasiones terminan los casos impunes por desconocer también la identidad de las personas. Y por último, las personas servidoras públicas. Sin embargo, le podemos dar a la siguiente. Cuando desagregamos el tipo de persona que no trabaja en el gobierno, entonces un poco se transforma la estadística y en segundo lugar aparecen las personas servidoras públicas, que en muchas ocasiones pues son las que cometen este tipo de actos de violencia y discriminación, empleadas de establecimientos comerciales, familia y las personas patronas o fuente de ingreso privado. La siguiente, por favor. Y en cuanto al tipo de incidentes que hemos recabado, la primera categoría de incidentes que se han presentado es la violencia verbal, y yo haría aquí también una anotación: no desestimemos la violencia verbal como un tipo de violencia no significativa, particularmente cuando ésta se presenta en espacios de trabajo o en espacios como centros escolares. La violencia verbal tiende a generar, por ejemplo en las escuelas, sentimientos de depresión, cuestiones de baja autoestima y pueden lidiar a cuestiones tan graves como el suicidio en personas estudiantes, ¿no? Entonces no desestimemos la relevancia que tiene un insulto que se recibe por la orientación sexual, por la identidad de género, por la expresión de género. El impedimento de entrada, negación de servicios o derechos, esto va desde personas que no les dejaron pasar a un establecimiento comercial, que no les dejaron utilizar un baño respecto a su identidad de género autopercibida, o personas que simplemente se les ha negado un servicio en un establecimiento gubernamental. Y en tercer lugar aparecen los asesinatos de personas de la diversidad sexual y de género. La plataforma no se dedica exclusivamente a la recolección de este tipo de incidentes. Yo personalmente, para el caso de violencia letal, recomendaría la consulta de los informes de Letra S, que vienen haciendo un trabajo extraordinario desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, no pensemos que los asesinatos contenidos en la plataforma obedecen a la realidad nacional. Para eso yo particularmente invitaría de nueva cuenta a la consulta de los informes de Letra S o del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio. En las agresiones verbales a la intimidad y censura, el tipo más común en el que suceden son las redes sociales. Tenemos muchos reportes de personas de las que han sido revelados, por ejemplo, sus fotos íntimas, cuentas de redes sociales que se dedican particularmente a sacar del closet a una persona a través de fotos íntimas. Esto de hecho sucedió mucho durante la etapa de confinamiento de la pandemia, en donde vimos un incremento bastante importante de casos reportados en redes sociales. Debido al confinamiento aumenta entonces esta tendencia en redes sociales, y para la mayoría del resto de las agresiones suceden más o menos de forma similar en el ámbito público y en el ámbito privado. Entonces acá digo, más o menos esta es la concentración, les leía los primeros tres, pero bueno, aparece la violencia física, psicológica, laboral, intimidad, exclusión, violencia sexual, impedimento o no reconocimiento de la identidad o expresión de género, expulsión del hogar. Por ahí destacan 7 desapariciones de personas que han sido reportadas en la plataforma. Por cierto, no todas estas desapariciones aparecieron en
en medios de información. Hay personas que directamente reportaron la desaparición de alguien que conocían y que simplemente la persona desapareció, ¿no? Para que veamos que este fenómeno de desaparición de personas está presente también dentro de nuestra comunidad. Y por la naturaleza de la persona que reporta, decirles que 1 de cada 3 reportes es realizado por la propia víctima. En la categoría de personas testigas que reportan, la mayor parte se identifica como personal de una organización no gubernamental. Entonces pueden ver en la siguiente gráfica cómo la concentración de casos que reporta directamente una OSC es bastante alta, y esto gracias a la colaboración de nuevo de organizaciones como Fuera del Closet, como LGBT Rights y varias otras que tienen sede en 20 diferentes entidades federativas. Decirles que de ese tercio, ese 33% de reportes que recibimos directamente de las propias víctimas, en el 60% de los casos las víctimas no lo habían reportado en ningún otro lugar. Y entonces esto nos ayuda a poder asegurar que entre el 18 y el 20% de los incidentes que están en nuestra base de datos no los podemos encontrar en ningún otro espacio, ¿no? Entonces ahí hay una valía importante de incidentes que jamás lograríamos conocer, porque las personas utilizan la plataforma por ser un espacio confidencial, anónimo y además no gubernamental. Y además, bueno, de ofrecerlo de manera sistematizada. Esto ayuda a que podamos consultar cualquier tipo de violencia o discriminación que sistematizamos en la plataforma, y que ustedes puedan hacer los filtros necesarios si es que les interesa analizar sobre alguna geografía específica, sobre alguna edad específica, sobre algún tipo de violencia o discriminación específicos. Y la que sigue, por favor. Acá están las principales razones por las que las personas que son víctimas, que reportaron en la plataforma, no lo hicieron en ningún otro lugar, y esto son tendencias que creo que hemos observado en muchos otros espacios. En primera instancia, no saber a dónde acudir para poderlo denunciar. Después, el pensamiento de que no habrá ningún tipo de consecuencia por reportar los incidentes, y por último, el tener miedo de poder reportar, y después 10 personas nos han compartido otras razones. Yo aquí voy a parar la intervención sobre esta parte de descripción de los reportes de manera estadística, que están contenidos, por si les interesa leerlo, en el 3er capítulo del informe que publicamos desde el lunes en la página de internet de la plataforma. Y ahora voy a pasar el uso de la voz rápidamente a Pablo de los Cobos, que nos va a hablar sobre el segundo de los capítulos de la plataforma, que se dedica a evidenciar la ausencia de recolección de datos de manera sistemática por parte de instancias públicas en todo el país. Lo haremos de manera muy breve para después pasar al conversatorio. Muchas gracias. Hola, hola, ahí está. Muy bien, pues muy buenas tardes, muchas gracias a quienes nos acompañan el día de hoy aquí presencialmente, y a quienes nos siguen en Facebook, y por supuesto a COPRED por las facilidades para este evento. Les voy a platicar muy brevemente sobre este segundo capítulo. En él nos interesaba medir qué tanto dependencias a nivel estatal están generando información e implementando políticas públicas en favor de personas LGBTI. Y la metodología o la forma de estudiar esto fue a través de solicitudes de información. Entonces hicimos 20 solicitudes de información por entidad, una a cada dependencia, las cuales pueden ser secretarías del Poder Ejecutivo, pero también congresos, poderes judiciales, universidades y órganos autónomos en todas las entidades del país. Y les hicimos algunas preguntas transversales, particularmente 3. Una era qué tanto estaban generando condiciones laborales de igualdad y no discriminación hacia personas LGBTI que trabajan dentro de la institución. Una segunda sobre qué tanta información sobre orientación sexual e identidad de género generan sobre las personas que benefician en alguno de sus programas. Y una tercera sobre qué tanto capacitan a su personal para el trato que están dando a la ciudadanía. Y adicionalmente, dependiendo del área de política pública, realizábamos algunas preguntas específicas a la dependencia, ¿no? Por ejemplo, los poderes judiciales y las fiscalías tienen ciertos protocolos de actuación hacia nuestras poblaciones, y por tanto queríamos saber qué tanto capacitaban al respecto sobre esto. O a las secretarías de turismo, qué tanto fomentan el turismo dentro de su entidad hacia personas LGBTI. Entonces, esas fueron las preguntas que hicimos, y en la siguiente, por favor, y las categorizamos. Y algunas dependencias de plano no respondieron,
Había algunas que decían no realizamos acciones al respecto o no recabamos información, y había otras que decían hacemos algo pero lo hacemos parcialmente, o decían que lo hacían pero no mostraban mucha evidencia al respecto o mecanismos muy puntuales para garantizar que lo estaban cumpliendo. Entonces les pusimos que cumplían parcialmente, y había algunas otras dependencias que efectivamente estaban cumpliendo satisfactoriamente. Entonces, en el informe podrán encontrar, en la anterior todavía, para cada una de las dependencias, en qué entidad y cómo es que respondieron para cada una de las preguntas. Ahora, a partir de estas respuestas, generamos un resultado, un indicador para todas las dependencias a nivel nacional, así como para cada una de las entidades federativas. Y ahí llegamos a dos resultados pues, importantes, ¿no? En relación a quiénes son quienes están haciendo las cosas de forma adecuada, quiénes son quienes, o en qué áreas es en donde hay más rezagos. Entonces vimos que las dependencias mejor evaluadas son las comisiones de derechos humanos. Esto no fue realmente una sorpresa, en realidad pues son dependencias que dentro de su mandato está la protección de grupos discriminados, entre los cuales están las personas LGBTI, pero sí nos sorprendió mucho encontrar a las secretarías de Turismo y de Cultura. Quizás de Cultura no, más o menos podría ser esperable, pero en la de Turismo sí hay varias dependencias a lo largo del país que están haciendo labores de capacitación a cadenas hoteleras, a quienes prestan servicios de bodas, o incluso fomentando como tal el turismo de personas LGBTI para que sientan en un buen ambiente para poder ir a realizar esta actividad. Y por el contrario, están las áreas en las que hay mayores rezagos. Ahí están las secretarías de educación, los generalmente institutos de deporte y los sistemas DIF. Pues ahí están como las grandes áreas de atención. Y finalmente, por entidades, las mejores evaluadas fueron Jalisco, la Ciudad de México y Chihuahua, mientras que los peores resultados están en Querétaro, San Luis Potosí y el Estado de México. Y finalmente cierro con una conclusión y con un número que todavía no entiendo muy bien cómo interpretar. Y era, de todas las dependencias que encuestamos, el 27% al menos tiene un cierto cumplimiento en alguna de las preguntas que realizamos, ¿no? De entrada podría parecer un número muy bajo, porque implicaría que 3 de cada 4 dependencias en el país no están haciendo prácticamente nada para garantizar ciertos espacios o condiciones en favor de personas LGBTI. Pero por el contrario, implica que 1 de 4 dependencias al menos está haciendo algo. Son dependencias con las cuales podemos colaborar, que están en todas las áreas de política, si bien más concentradas en algunos lados, y en todas las entidades del país. Y este informe lo que tiene, digamos, además de los números y las estadísticas por área de política pública o por cada una de las entidades, son experiencias muy concretas que se podrían replicar por personas que están en estas áreas. Si yo trabajo en la Secretaría de Turismo de alguna entidad, puedo ver lo que hace la Secretaría de Turismo bien evaluada de otra entidad y tratar de replicar lo que está haciendo. Pero también lo que otras secretarías de otras áreas están haciendo, pues había ciertas preguntas transversales sobre condiciones laborales, sobre generación de información o sobre capacitación. Entonces, bueno, este es el contenido de otro de los capítulos y lo pueden consultar para ver estas experiencias y para adentrarse un poco más en las diferentes áreas y dependencias que están haciendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Juan Pablo Delgado, fundador de la organización Amicus DH, y a Pablo de los Cobos Alcalá, coordinador de la plataforma Visible. Bien, en esta segunda parte vamos a ceder el uso de la voz a Enrique Torremolina, activista y consultor de temas LGBTQ+, y miembro de la Asamblea Consultiva de COPRED, quien estará moderando un poco la conversación sobre este informe. Adelante. Gracias, Jorge. Les quiero hacer nada más 3 preguntas para darle chance más bien a que las personas que nos acompañan le puedan entrar. Pero primero quería yo destacar algo que tú decías, Gerald, al principio sobre la importancia de tener datos, ¿no? de contarnos y de repetir que lo que no se nombra no existe, lo que no se cuenta no existe, al menos a nivel como de nuestro imaginario. Y creo que, no sé, yo pensaba en lo que requiere que una persona en este país se anime a poner una denuncia o a reportar, en este caso, un episodio de discriminación o de violencia en plataformas como Visible o aquí mismo en el COPRED, pues es mucho, ¿no? Requiere mucho y están ahí los datos en este informe, en otras encuestas que ha habido previamente, de todas las razones por las que una persona no denuncia en México, ¿no? Que son el miedo, la falta de confianza en las instituciones, y creo que pues debe ser muy valioso que una persona que se anima y pone una denuncia y reporta un caso en una plataforma como Visible, ahora pueda ver cómo se acomoda eso que esa persona vivió
en un contexto más amplio, ¿no? Y pueda ver cómo pues, una experiencia de violencia, de discriminación, de exclusión, de recibir insultos, agresiones, se traduzca en datos que puedan servir para impulsar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, para profesionalizar todavía más el trabajo de instituciones encargadas de luchar contra la discriminación, para orientar el trabajo de servidores y servidoras públicas. Y creo que también es muy valioso para cómo nos vemos las propias personas LGBT, ¿no? Cómo nos escuchamos muy a menudo aún hoy, ¿no? Que la homofobia no es tan grave, que la transfobia no existe. Escuchamos preguntas cuando hay fechas como la de ayer del Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia, Transfobia, de, bueno, ¿y esa fecha para qué? O sea, ¿dónde está la homofobia? ¿Dónde está la discriminación? Y entonces, tener esos instrumentos pues sirve para responder a esas preguntas, ¿no? Y para decir, aquí están los datos que muestran cómo, a pesar de todos los avances que sí hemos logrado y que cada vez hay más reconocimiento de la presencia de las personas LGBT en diferentes sectores, pues sigue habiendo un problema muy grave de discriminación, ¿no? Y lo primero que les quiero preguntar, sobre todo a ti, Geraldina, y a ti, Juan Pablo, pero Jess, Pablo, adelante. Ya sabemos qué es lo que motiva a una persona, o qué es lo que más bien desincentiva a una persona a poner una denuncia. ¿Qué es lo que ustedes han visto a partir del trabajo que hacen con Visible, a partir del trabajo de COPRED? ¿Qué es lo que sí motiva a alguien a denunciar? Después de pasar un rato desagradable, por ponerlo en términos muy leves, ¿no? ¿Qué hace que una persona diga, va, voy a poner una queja, voy a reportar este caso? Sí, pues yo creo que yo lo resumiría en 3 cosas: la atención, la reparación y la no revictimización. O sea, la atención, una atención en donde la gente se siente escuchada. O sea, de pronto el miedo que tenemos todas las personas de entrar a una oficina pública es eso, convertirnos en un folio en donde pues nuestro caso es uno más y no te escuchan, ¿no? Es simplemente mete el papel y lo procesamos como si fuese pues ir a sacar una licencia o pagar el agua o cualquier cosa de esas, ¿no? Creo que los procesos de atención son fundamentales y algo que hemos trabajado aquí en el COPRED es justo que estos procesos de atención sean personalizados y tratemos de escuchar a la persona, y digo tratar porque, bueno, pues evidentemente la carga de trabajo muchas veces no permite que demos el espacio a lo mejor que una persona necesita, procuramos hacerlo, pero sí es importante atender. Y si no es un caso que nos toque a nosotros por nuestra competencia, orientar a las personas y no decirles, bueno, pues pase a la siguiente ventanilla, gracias, el que sigue, ¿no? Creo que eso es muy importante. La parte de la reparación me parece fundamental porque cuando viene una persona a denunciar, pues tiene una expectativa, no solamente de comunicar algo que le sucedió, que es lo que se hace, digamos, en esta parte de atención, y hemos tomado capacitaciones, todo el personal, justamente para estos procesos de contención y de escucha activa, ¿no? Y el hecho de que podamos explicarles cuál es el procedimiento dentro del COPRED, qué es lo que va a pasar si se va a poner una denuncia, me parece que eso es súper importante y lo hemos dicho, ¿no? No generar una falsa expectativa, y lo digo, por ejemplo, con el tema de la sanción, ¿no? Muchas veces se cree que el COPRED sanciona y no. COPRED no sanciona. COPRED lo que busca es la reparación del daño a través de medidas de justicia restaurativa que lo que tiendan es a que quien discriminó entienda qué fue lo que hizo mal, y se establezcan medidas de reparación individuales y de no repetición, ¿no? Y eso es lo que justamente a eso le apostamos, y esto es lo que queremos transmitir precisamente a esta persona que ya toma este paso decisivo de venir y contarnos esos hechos discriminatorios que vivió, que además en muchos casos no se quieren compartir porque no se quieren revivir y porque muchas veces son tan humillantes y tan estigmatizantes que la gente no quiere decirlos, o sea, es algo que mejor te guardas. Y por último, pues tiene que ver con este proceso de atención y de solución al caso, que es la no revictimización, ¿no? Que el hecho de que una persona no tenga que venir y contar y recontar y que se sienta justo revictimizada por una autoridad. Me parece que esos serían como los 3 pilares que yo pondría sobre la mesa y conforme a los que trabajamos en esta área de atención. No sé si estén ustedes de acuerdo.
Sí, me parece que como institución pública estas son razones fundamentales. Desde un espacio no gubernamental como la plataforma, me parece que algo que ayuda mucho es el anonimato, la confidencialidad. El hecho de decir que no se van a recabar datos personales, el hecho de decir que si se comparten van a ser completamente anonimizados, eso ayuda a que la persona tenga la confianza de poder contar su historia. Y eso, digamos, quien ha reportado aquí y conoce la plataforma y que no, pues hágalo por si le ha sucedido algo o lo ha atestiguado, o simplemente para conocer el cuestionario de la plataforma, puede navegar en él para conocer el tipo de preguntas que se formulan. La última de ellas es la única que no es por categoría, porque el cuestionario se responde muy rápido, porque todos son opciones, pero al final se da la oportunidad en una caja de poder escribir libremente lo que sucede. Y en varias ocasiones, en la caja, las propias víctimas nos han descrito que no tienen ganas de reportarlo en otro lugar, que simplemente encontraron ahí el espacio de poder desahogar ese sentimiento, esa sensación de frustración, que es la primera vez que lo hacen y que lo hacen con la expectativa de que eso no le pase a otra persona. Y por eso lo quieren visibilizar y por eso lo ponen a la disposición de la plataforma. Entonces creo que en primera instancia el anonimato y la confidencialidad ofrecen ese escenario de ese 20% de datos que no estarían en otro lugar. Sin embargo, sí se genera la expectativa también de, si no de reparación, por lo menos de representación. Y esto lo hemos vivido particularmente en los últimos tal vez 18 meses de la plataforma, en donde ya no nada más las personas han reportado los incidentes, sino que a partir del reporte ahora buscan que se les represente o se les oriente, ¿no? Y entonces actualmente, por ejemplo, en nuestra organización y en algunas otras, y personas que reportaron en la plataforma y que se les da una opción de acercarse a una organización de la sociedad civil, lo hacen. Y por ejemplo en Amicus estamos ahora litigando casos que salieron a partir de un reporte en la plataforma, porque claro que se genera la expectativa de representación. Y una última cosa que me gustaría señalar es que el hecho de que tengamos contrapartes locales en cada uno de los estados me parece que ayuda a generar confianza también. Entonces, por ejemplo, el caso de que fuera del closet, que están aquí presentes Richo y Neto, colaboren directamente en la plataforma, hacen que personas en el Estado de México que conocen su organización, bueno, su organización la conocemos en todo el país, pero que conocen el Estado de México, pues entonces digan, bueno, si fuera del closet en quien confío, promueve la plataforma, entonces lo voy a hacer. Y por ejemplo, nos pasa algo similar, por decir tal vez un caso de una organización más pequeña, en el caso de La Paz es Diversa, ¿no? Que está en Baja California Sur. Bueno, ahí también hemos recibido reportes directamente de Baja California Sur con una mayor intensidad desde que La Paz es Diversa promociona la plataforma en este espacio. Entonces, creo que el hecho de tener contrapartes locales genera la confianza también hacia la plataforma y a eso aspiramos, ¿no? A que eventualmente tengamos la posibilidad de tener contrapartes de sociedad civil en todo el país, para que la tasa de reporte aumente en todas las entidades federativas. Y en el caso de las instancias gubernamentales sucede algo interesante, que nuestro mejor ejemplo es la colaboración con el Estado de Jalisco. El Estado de Jalisco difunde los datos de la plataforma y además los utiliza para contrastar las quejas que le llegan directamente a la Dirección de Atención a la Diversidad Sexual. Entonces, en los últimos meses hemos ido viendo cómo el número de reportes que recibimos en la plataforma cada vez se asemejan más al número de personas que se acercan a la dirección. Y esto, presumimos, tiene que ver con que se ha generado un vínculo que es bien visto por parte de las personas de la diversidad sexual y de género en Jalisco, porque pareciera ser que quien reporta en la plataforma ahora también va a la dirección. Y también hace algo interesante la Dirección de Diversidad Sexual en Jalisco, que es que cuando recibe un incidente, también lo sube a la plataforma, ¿no? Para que haya este ejercicio de comparación. Idealmente algún día tendremos un número muy similar, y esto quiere decir que pues hay la misma confianza hacia la institución gubernamental que hacia la no gubernamental, y lo entiende además así la persona que vive el incidente. Ya. Y esto coincide además con algo que ya decían hace un momento sobre, creo que tú decías, Juan Pablo, o sea, 2 de 3 reportes no vienen de la persona que lo vivió, sino de alguien que fue testiga, muchas veces de organizaciones, ¿no? O sea, como este rol pues, que tenemos también como a nivel cultura y a nivel sociedad de acompañar a las personas que viven discriminación, ¿no? La otra pregunta, que les quiero hacer tiene que ver con
redes sociales en contraste con poner una denuncia y registrar eso como formalmente, ¿no? Creo que uno de los usos que le hemos dado la comunidad LGBT, como otras comunidades, a las redes, es poder hacer ruido y poder visibilizar y difundir cuando hay algún caso de discriminación, ¿no? Y que eso llame la atención de quien tenga que llamar la atención, que eso ponga el tema en la mesa, etcétera, ¿no? Sin embargo, creo que, pues, si eso no va acompañado de una denuncia formal o de registrarlo en una plataforma como visible, pues se corre el riesgo de que ese caso quede como una anécdota, ¿no? O como un escándalo que a veces dura 24 horas, a veces dura una semana, dependiendo de las características del caso, ¿no? También se vuelve un poco controversial insistirle a las personas por una denuncia, por esto que ya dijimos, ¿no? Porque hay miedo, porque hay falta de confianza. ¿Qué pueden comentar ustedes o qué recomendación pueden dar, pues, a las personas LGBT, a las organizaciones, a quienes nos toca también de pronto recibir esos mensajes de me pasó esto, ¿qué hago? ¿No? Pues yo siempre contesto, o en Colmena contestamos, pues ve a esta instancia, pon una denuncia, haz esto, y si quieres además te sientes cómodo, cómoda, o estás en una posición de pues visibilizarlo o de ir a los medios, pues hazlo también, adelante, pero no dejes de registrar lo que ese número quede en algún lugar, ¿no? ¿Qué pueden decir al respecto? No, yo más bien tenía como otra participación, pero esa pregunta tal vez. Yo diría dos cosas. Una, en particular, desde Visible, pues sí, redes sociales es sin duda un lugar en el cual encontramos un montón de casos de discriminación. Y en ocasiones personas que lo ven en redes sociales van y son quienes, dado que no solo es la persona que sufrió la discriminación, pues las personas que lo atestiguan pueden ir y reportarlo. Pero también nos pueden etiquetar, ya que desde Visible también estamos monitoreando un poco lo que está sucediendo y tratando de asentar eso que vemos en redes sociales en los datos de la plataforma. Y la segunda, y que creo que es muy importante, es que muchos casos que vemos visibles en redes sociales no son simplemente un caso visible de una realidad pues mucho más profunda que se repite a lo largo del país, ¿no? Entonces, por ejemplo, en algún punto fue muy visible el caso de discriminación en Six Flags, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero lo que veíamos en los datos de Visible es que este tipo de discriminaciones suceden en todo el país y que sucede de manera muy reiterada y que incluso es uno de los tipos de reportes que más estamos recibiendo. Entonces, digamos, ahí vimos un caso muy mediático que tuvo pues cierta repercusión incluso en ciertas acciones, pero también entender que esos casos que en ocasiones vemos de manera medio aislada o que los vemos muy visibles, detrás esconden también un montón de casos similares que están sucediendo en todo el país y en contextos pues digamos similares, pero que no son tan visibles. Ya lo que permite esta plataforma es precisamente no solamente quedarnos con un caso que es muy importante y que se le dé un cierto seguimiento, pero también entender que este caso es, digamos, representativo de una realidad que se comparte de forma mucho más generalizada. Yo también quisiera comentar algo sobre el tema de las denuncias en redes sociales, porque justo, ¿no? O sea, acabas de mencionar un caso que fue muy viral acá en la Ciudad de México y que de pronto, a ver, por supuesto que, como dices, Enrique, o sea, poner una denuncia en redes sociales resulta importante muchas veces justo para visibilizar esto, ¿no? Pero sí es muy importante que se ponga la denuncia formalmente, digo, ya sea reportándolo en una plataforma como Visible o presentando una denuncia de manera formal en el Consejo, porque de pronto pues pudiera pensarse que el Consejo o cualquier otra instancia de gobierno atendemos por vía de Twitter y la verdad es que no es posible hacer esto, ¿no? No es posible porque primero no tenemos a la persona, nosotros necesitamos tener a una persona que ponga la denuncia, ¿sí? En algunos casos podemos abrir de oficio, sin embargo necesitamos los datos específicos del caso. Y algo que a mí me parece muy delicado es que pasó con un caso de los virales que estuvieron en esa época, en donde una tercera persona puso un video de unas chicas, en donde decía que eran unas chicas lesbianas, que las habían agredido. Ese video no sabemos de dónde salió específicamente, si las chicas estaban de acuerdo con que ese video se compartiera su orientación sexual, y esto nos parece profundamente delicado, porque no sabemos qué pasó con ellas. O sea, algo que nos preocupaba mucho aquí en el Consejo era
si ellas están bien, porque al final del día se hizo viral con muchísimos retweets, muchísimos likes, salió en los noticieros el video de 2 mujeres que no sabemos si ellas querían compartir su orientación sexual y la relación que presumiblemente se compartía que ellas tenían, y qué efectos eso pudiera tener cuando tenemos un país en donde a las personas jóvenes principalmente, pero no solamente, las llevan a esfuerzos para corregir su orientación sexual y su identidad de género, ¿no? Entonces, o sea, de verdad, yo quiero decir eso porque a mí me parece súper delicado. Por más grave que nos parezca, no podemos compartir una información de terceras personas cuando no sabemos si esa persona está de acuerdo con que se comparta, ¿no? El caso de Six Flags, quien compartió la información no fueron las personas agredidas directamente por el personal del parque, sino fue un compañero que estaba ahí, porque justo esta pareja no quería compartir su identidad y se resguardó su identidad, y eso también quiero decirlo. Nosotros recibimos su denuncia aquí, pero se resguardó su identidad por parte del consejo, porque es algo que también podemos hacer y que eso le da confianza a las personas para poder venir a presentar su denuncia. Podemos resguardar su identidad inclusive contra la persona señalada por la discriminación. No podemos recibir denuncias anónimas, pero sí podemos resguardar la identidad y cuidar los datos de esta persona que está poniendo la denuncia, porque sabemos que la gente luego no quiere denunciar por miedo a las represalias que pudiera tener la presentación de esta denuncia. Entonces, ojo con las denuncias en redes, porque sí generan esta visibilidad importantísima, ¿no? Que de pronto, como decías, ¿no? Ay, pero ¿para qué estamos hablando del 17 de mayo? ¿Para qué estamos hablando del 8 de marzo? ¿Para qué estamos hablando de días en donde lo que queremos es visibilizar la discriminación y las violencias? Porque existen y hay que visibilizarlas y hay que gritarlas. Pero para la atención hay que presentar las denuncias y siempre hay que tener el consentimiento de la persona discriminada o violentada para poder subirlo a redes, porque de otra manera les ponemos en mayor riesgo, no les ayudamos, ¿no? El caso de estas chicas, la verdad es que quedó ahí, y pues no podíamos abrir porque pues no las pudimos contactar y ellas nunca quisieron acercarse acá. Y no poner una denuncia también es un derecho. Entonces, si ellas deciden Claro. no hacer nada, hay que respetar eso, claro. Por supuesto, si ellas no quieren hacerlo, también. Ayer, antier, también se puso un tuit por ahí de un tema de baños, en donde la persona no quiere poner una denuncia. Está en absoluto todo su derecho de no hacerlo, ¿no? O sea, eso tiene que quedar, pero justo en la víctima de la discriminación, porque precisamente eso es parte de la no revictimización, que no podemos asumir que tenemos que denunciar por ellas, quizá subir el dato, ¿no? En el caso de la plataforma, pero no viralizar una foto, o viralizar un caso, o viralizar un video, porque pues ahí sí estamos violando sus derechos en general, ¿no? Eso, gracias. Bien, pues más bien justo teniendo esta serie de reflexiones, también, bueno, pues agradezco la invitación y agradezco sobre todo a nuestros compañeros de Visible, de Amicus, de Colmena y sobre todo al Consejo. Mi participación va particularmente, como mis demás compañeros, en comentar como ciertas apreciaciones y reflexiones que tengo posteriormente a leer el informe, y particularmente sobre el uso de datos desde una perspectiva pues de análisis, como lo diría Blas Radi, un teórico argentino de estudios trans, ¿no? Una de esas cuestiones es que Blas Radi elabora no solamente una serie de forma teórica, sino que entra al análisis de datos, elaborando todo un análisis que parte de decir que el sujeto, en este caso las personas trans, pues somos sometidas a una constante pues esfuerzos porque declaremos que somos trans, cosa que no pasa con las personas cisgénero. Ese es un primer sesgo que nos tenemos que llevar. A partir de este sesgo, donde el declarar ser trans es parte de la normalización de un sistema cisexista, es decir, de un sistema que entiende que hombres y mujeres son de determinada forma, la identidad cisgénero no es una identidad que se suela pedir que se declare. Y es ahí donde está el sesgo de la discriminación, cuando
tú colocas a un grupo a declarar su identidad para poder saber casi con quién hablas, que rinda cuenta, ¿no? Y a otro no. Esto lo tenemos que tener, como bien decían, con mucha cautela, con mucho cuidado, porque dentro de las bases de datos, si tú le preguntas a una persona su identidad de género, es porque a todas se lo vas a preguntar con su consentimiento, evidentemente, partiendo de los principios que voy a enunciar, que a partir de mi perspectiva son importantes. El de la autodeclaración de la persona, respetando su adscripción, que incluso pasa y compartimos eso con comunidades originarias, que incluso en diferentes estándares de la OIT es curioso porque lo mencionan. Y bueno, respetando la agencia en términos de libre desarrollo de la personalidad y la autonomía progresiva, por ejemplo, en el tema de infancias trans. Y sobre todo, el uso de datos, como bien lo decía Geraldina, debe de partir de un consentimiento que hable para qué, con qué fin. Y yo creo que esta reflexión me surge a partir de mirar por la resistencia de las instituciones como el DIF a nivel federal, ¿no? Me parece interesante, pero también de las que se mostraron más abiertas a recolectar datos, como las comisiones de derechos humanos. En este sentido, hubo una vez una pregunta de ¿cómo sabe la institución que es trans una persona trans? Y pues bueno, elaborar esa pregunta es importante, porque entonces nos tiene que revelar cuál es la metodología que implementa y si esa metodología no es discriminatoria. Si tú le estás pidiendo que a una persona trans que declare su identidad de género es porque a todas las personas se lo vas a pedir. Entonces, llevándonos eso claro y esa reflexión, es importante que en el uso de datos, particularmente en identidad de género, lo tengamos claro. Otro de los retos que tenemos es los debates actuales sobre cómo se segregan datos por sexo. Eso también habla, en Argentina es importante cómo pues las reflexiones llegan, ¿no? desde el sur, particularmente porque los datos segregados por sexo nacen a partir de la necesidad de la perspectiva de género. Y la perspectiva de género es necesitamos saber cuántos hombres y cuántas mujeres y sobre todo para acelerar la reducción de brechas de desigualdad. La reducción de brechas de desigualdad es reducción de brechas de desigualdad de qué mujeres, de qué hombres, con qué características, conforme a qué. Esas preguntas son uno de los retos cuando estamos en análisis de datos y que tenemos que tener muy presentes porque no podemos obviar que la perspectiva de género y la categoría en los datos segregados por hombre o mujer hablan solamente de un hombre y una mujer que imaginamos, ¿no? Si me ponen mujer y hombre, esa autodeclaración, ¿cómo la está simbólica y materialmente poniendo la institución en sus resultados de los alcances, en la inclusión laboral, en las medidas, por ejemplo, de las acciones afirmativas, incluso las medidas de nivelación? Esas situaciones es importante tenerlas en claro. Y bueno, pues particularmente me llama mucho la atención algo que se decía en el informe, que es sobre los datos, cómo pues nos sirven a las organizaciones. Yo celebro mucho que en el informe hablen de esta aspiración de una herramienta comunitaria, porque creo que a veces eso hace falta y rescato sobre todo esta herramienta comunitaria para pensar cómo nos cuentan, quién nos cuenta y conforme a qué nos cuenta. Y pues bueno, eso es todo. Gracias. Gracias, Jessica. Y la última pregunta que les quiero hacer es un poco colgándome de parte de lo que acabas de decir, Jessica. En el informe, que ya lo verán, está en visible.lgbt/informes. Muy bien, el comercial. Es importante, claro. Bueno, en el informe hay una gráfica, hay una imagen
que es como una nube de palabras, de las palabras que más se repiten a lo largo del informe, y una de esas palabras es trans, ¿no? Entonces, la pregunta que les quiero hacer, a ti Jessica, pero también a ti Juan Pablo, Geraldina, Pablo, es, a ver, creo que hay una parte de todas estas iniciativas que también cumplen una función de educarnos, en este caso las propias personas LGBT, a reconocer que cosas que nos parecen normales no son normales, que cosas que nos parece que son aceptables son discriminación, son violencia, ¿no? Yo recuerdo hace algunos años cómo escuchaba amigos, amigas, gays, lesbianas sobre todo, que tenían anécdotas de que los habían sacado de algún bar, de algún cine, de algún antro, por darse un beso, y decían, bueno, pues es que pues no era un bar gay, entonces pues también, ¿para qué lo hacemos ahí? ¿No? Entonces como que también hay un ejercicio necesario de decir, no, eso no es aceptable en ningún lugar, eso es discriminación. Entonces, lo que yo pensaba cuando veía esta serie de palabras que se repiten mucho en el informe, veía la palabra trans, me surgía la duda de si eso es resultado de que estamos viendo pues cada vez más actos de violencia y de discriminación hacia personas trans, o si se debe más bien a que dentro de la propia comunidad trans, dentro de la propia comunidad LGBT, estamos teniendo cada vez más conciencia de que el acto A, B, C que pasábamos de largo, ahora decimos no, eso es discriminación, eso es violencia, hay que reportarlo. O si le hacen alguna otra lectura que no sean esas opciones. Ajá. Me encanta la pregunta porque es muy común que luego cuando estamos en ejercicios comunitarios con personas trans y hablamos de cosas que tal vez fuera de las conversaciones cotidianas se dan, por ejemplo, pues como cuando vas al médico, ¿no? Cuando vas al médico y eres, en mi caso, una mujer trans, siempre viene acompañada la pregunta de cuándo fue la fecha de su última menstruación. Y esa pregunta me parece que es un sesgo que, como lo decía, a partir del cisexismo, de que asumen de que como ven, hay una trayectoria, hay un nombre de mujer, relacionan si bajo su percepción, ojo, que es las personas deben de asumir sus percepciones, o sea, no es como si parece, si no, es como bajo su percepción, reconoce que se encuadra en su cosmovisión como lo que significa ser una mujer, ya pasó el primer filtro, ¿no? Después de eso viene pues a hacer las preguntas y dice fecha de su última menstruación, y cuando le dices, bueno, no soy una persona que menstrua, no soy una mujer que menstrua, y tal vez consideras que es importante que pues tenga tu trayectoria médica, ¿no? Y le compartes que eres una persona transgénero y que, bueno, le puedes decir el motivo de tu visita, pero muchas veces cuando no estás en un lugar amigable, cuando estás tras un consultorio, frente a una autoridad que es un médico, se siente demasiado hostil, o sea, es muy fuerte el silencio que se hace cuando le dices soy una persona transgénero. Y ese silencio es algo que no se habla en muchos espacios, salvo que alguien lo reporte y diga, no es que dejen de hacer esa pregunta, sino es cómo reaccionan cuando esa pregunta no tiene la respuesta esperada. Ese es el cambio y la transformación. Como decíamos, siempre digo, la visibilidad trans no es que no nos vean. Claro que me ven, mido casi un 80, ¿cómo no me van a ver? El punto es cambiar los lentes con el que nos ven. Y el uso de datos y el uso de experiencias tiene que ir en relación a eso, a cómo cambiamos las gafas, porque nuestras gafas heredadas, así como queremos que sean violetas, pero pueden también tener sesgos capacitistas, racistas, transfóbicos. Y esa situación de cómo decir, esto duele, no en sí la pregunta, sino la reacción a esta pregunta, o duele que te digan personas, ahí había un reporte que decían de una compañera trans que no dejaron entrar a un antro y dicen es que tuvimos problemas con una persona como tú, ¿no? Y decían, bueno,
pues en otro caso, en alguna otra parte de mi transición, si yo no tuviera la información, yo diría, claro, pues está bien, porque las personas todo el tiempo me han dicho que mi diferencia es motivo de exclusión o es motivo de que pues mejor me vaya a otro lado, pues entonces aprendo a normalizar el silencio. Y yo, contestando tu pregunta, por esas razones creo que sí es transformador hablar y reportar y sobre todo tener esa base para decir, esto no es normal, ¿no? Yo soy muy cuidadoso con el uso de los datos de la plataforma porque aseverar tendencias cuando no se conoce el universo es muy peligroso y entonces siempre tratamos de no hacer conclusiones, sino presentar descripciones de los datos que recolectamos. Lo que sí ha sucedido en la plataforma es que cada vez recolectamos diferentes tipos de discriminación que antes tal vez no estaban reportados ahí. Y eso sí que me parece una ganancia. Particularmente, por ejemplo, la visibilidad del caso de una compañera no binaria de Guanajuato que se hizo famosa porque fue la primera persona reconocida en su identidad de género no binaria, pues también detonó algunos reportes, por ejemplo, de personas no binarias. Entonces eso me parece muy, muy poderoso, ¿no? Que como lo dice ella, es en el momento en que se evidencia un tipo de situación que está claro que es discriminación, entonces eso invita a generar reportes de esta naturaleza. Eso yo lo celebro. No puedo decir que eso no pasaba antes, lo que puedo decir es que ahora se reporta y eso es muy, muy interesante. Y otra cosa que quería destacar es que el hecho de que se esté reportando ayuda cada vez más a que se genere conciencia en quien no vive la experiencia de la diversidad sexual y de género. Entonces, una de las experiencias que yo me he llevado a nivel personal, a nivel como más rica en este último año, es que personas legisladoras, por ejemplo en Guanajuato, que es donde está basada nuestra organización, empezaron a utilizar los datos de la plataforma para motivar sus iniciativas de ley. Y eso me parece muy positivo. Y no tiene que ver solo con un grupo parlamentario, tiene que ver con 4 grupos parlamentarios que dicen, para justificar lo que siempre me dicen que no en el debate parlamentario, o sea, les voy a poner datos que existen de Guanajuato sobre experiencias particulares. Y destacar aquí muchos reportes de personas trans en Guanajuato que han reportado, por ejemplo, violencia desde autoridades escolares, de municipios que pues no necesariamente son los más visibles en el país. Te hablo de Tarimoro, de Salvatierra, ¿no? que aparecieron en una iniciativa de ley sobre violencia escolar. Eso me parece un gran avance, ¿no? Que ahora la existencia de estos datos no solamente en la autorreflexión en personas que no viven la experiencia de la diversidad sexual y de género, sino que además les funcione para pues cumplir un mejor rol como aliadas, y en el caso de personas que son servidoras públicas como las legisladoras, pues de cumplir con su deber, ¿no? Porque su deber es legislar a favor del reconocimiento y garantía de derechos. Eso me parece un ejercicio importante. De nuevo, no tiene que ver con que la tendencia sea más o menos, más bien yo lo llevo por otro lado y digo, la existencia de estos datos que ahora son más, por cualquier razón, generan un cambio positivo a nivel conductual, ¿no? De personas servidoras públicas, y eso me parece valioso. Pues muchas gracias por responder mis preguntas. Y ahora creo que vamos a ver un video. Sí, vamos a ver un video muy rápido, justo y luego vamos de con la preguntas plataforma. de ustedes. Exacto, muchísimas gracias. Un video de la plataforma. Todas las personas tenemos nuestras metas y sueños por cumplir. Queremos vivir tranquilamente junto a la gente que más queremos y ser libres de ser quienes somos. Sin embargo, ¿sabías que muchas personas LGBTQ+ en México ven su libertad y tranquilidad amenazadas diariamente? Imagina no poder entrar a un lugar simplemente por ser quien eres, o por la pareja con quien estás, perder tu trabajo injustificadamente, incluso enfrentarte a situaciones de agresión verbal y física. Hagámoslo visible. A través de nuestra plataforma en línea, puedes reportar casos de discriminación, acoso y violencia hacia personas LGBTQ+.
Pueden ser casos que te hayan ocurrido directamente a ti o que tú hayas presenciado. Tu reporte será totalmente confidencial y seguro y nos permitirá visibilizar estas problemáticas para poder dimensionarlas y prevenirlas. Con tu ayuda, podemos encaminarnos a una mejor realidad para todas las personas LGBTQ+ en México. Hazlo visible. Y vamos a abrir este espacio para algunas preguntas. Ya tenemos una pregunta que nos hicieron en Facebook, pero primero queremos de este lado ver si alguien tiene una pregunta. Hola, buenas tardes. Esta pregunta va dirigida para la titular, Geraldina o Geraldina. Mira, ahorita escuchamos todo lo que ustedes han dicho. Nosotros hemos venido aquí a COPRED, yo y mi papá, que es una persona con discapacidad, acercándonos a ustedes, ya que desde 2020, bueno, yo de manera personal, junto con mi pareja, hemos recibido violencia, pero en específico hemos atendido más la violencia hacia mi padre. Es un cúmulo de violencia familiar en la que empiezan a generarse cuestiones de discriminación. Y lo que sucede aquí es que nosotros hemos buscado ayuda con ustedes, pero desafortunadamente a veces, como ustedes mencionan, son muy importantes las cifras, pero las personas que estamos de a pie, afuera, viviendo la violencia y buscando la ayuda, se vuelve un poco complicado. Y no es cuestión de que a veces la visibilidad o la viralidad de los casos, pues merme en la atención que debería de tener cada caso puntual. También, como ustedes mencionan, es muy claro que se vuelve uno visible y a veces quiere ser uno transparente en una cuestión de visibilidad, porque pues te vuelves una persona vulnerable ante el escrutinio público, como dice de manera general, como mencionaron, a veces se ve en su contexto general, sin saber todo lo que conlleva, lo que hay de trasfondo, pero en específico aquí tengo yo dos preguntas directamente a ti, en esta cuestión de, nosotros somos habitantes de la Ciudad de México. En ese sentido nos hemos acercado a COPRED porque pues es el organismo del gobierno de la ciudad encargado, o entendemos nosotros encargado de lo mismo. En ese mismo sentido, la violencia, como mencionabas tú hace unos momentos, pues no puede ser repetitiva y no debería de ser, se debería de cesar. La cuestión aquí en la inatención que nosotros hemos tenido, se han generado cuestiones ya de violencia institucional, y aquí la cuestión es que la autoridad responsable de investigar los hechos, que en este caso la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se vuelve cómplice de una serie de cuestiones que hacen hacia nosotros. Ahorita que veo algunas de las cuestiones que mencionas, veo el video, por ejemplo, en cuestiones que les hemos dado aviso a ustedes, en mi caso particular, a mí y a mi pareja, bueno, que somos homosexuales, hemos ido a la fiscalía y no nos han dejado entrar sin razón alguna. Han dicho ellos, como te lo dirijo a ti, pero seguramente lo atiende tu equipo, sin razón alguna ellos refieren de algún, ¿cómo se llama?, de una circular de la fiscal general Ernestina Godoy, la cual yo me doy a la tarea de investigar, y esa circular no existe.
Minutos después veo con tristeza, impotencia y pues un poco de desconcertado en el sentido de que dejan entrar a otras personas media hora después acompañadas a las personas adultas mayores. Yo en este caso pues hago la labor de acompañar a mi padre porque es una persona adulta mayor y con discapacidad. Sin embargo, el hecho de acercarnos a ustedes y a lo mejor a algunos otros organismos, hemos recibido violencia institucional. En ese sentido, en la parte que les corresponde a ustedes, pues les hemos hecho mención de la parte de discriminación, en la parte de acceso, en la parte, bueno, en el caso de mi papá, aunque ahorita están viendo… Alfredo, eres Alfredo, ¿verdad? No, Alfredo mi papá Arellano. es Alfredo. Alfredo Arellano, sí. Tenemos el caso perfecto, aquí está ya el coordinador de atención, ubico el caso perfecto, es un caso que se ha estado trabajando con la Fiscalía, tenemos ya el número de atención, se pidió un informe a la Fiscalía. Alfonso. Está en la Comisión de Derechos Humanos. Ese es el punto. Es el punto es aquí. Exacto, es el que estábamos esperando que la Fiscalía nos trajera el aviso. Pero nosotros no permíteme tenemos competencia, Alfredo. Es que no tenemos competencia en caso de que la comisión conozca de un caso, el COPRED ya no puede conocer por ley. Sí. No es otra la razón. La cuestión es que nosotros dimos aviso primero a ustedes y la cuestión es que yo permito en este ámbito que me permitas hablar y una vez que termine… Adelante, claro, por favor. En ese mismo sentido, nosotros, bueno, metimos la queja una vez que nos indicaron que ustedes eran las personas, que tenían esas atribuciones. Venimos, pero la cuestión aquí es la repetición que se sigue generando y mi pregunta es, cuando las autoridades que generan estos actos de discriminación y ahora llamado violencia institucional es la Fiscalía General de Justicia, si ustedes no son… no tienen atribuciones para perseguir a esta autoridad pública, y también lo menciono porque bien refieres que tienes conocimiento del caso, y no lo hago en el ámbito de ¿cómo se llama?, de una queja, sino encontrar una solución, porque, bueno, derivado de ello yo envié e ingresé varias cuestiones en el sentido de que, como bien refieres, hay varias personas que están atendiendo la queja, pero lo único que recibimos fue la conclusión del expediente de queja, en el cual lo único que se hizo, se copió el resumen de lo que mencioné rápidamente porque no hay mucho tiempo, y en la cual solamente la Fiscalía indicó que una parte la está viendo a la Comisión de Derechos Humanos, pero una parte, no la parte de discriminación. Entonces, en ese sentido, hay veces que el que nosotros vayamos a un lado y a otro no es el interés de tomar la atención, porque como te refiero, yo creo que a ningún individuo le gusta estar en esta situación y estar haciendo público su caso, pero sí, la verdad que sí es triste recibir este tipo de respuestas. Sin embargo, nosotros, a petición de mi papá, ingresamos esta petición para poder hablar contigo, con la finalidad de poder tener una audiencia pública, de la cual pues esperamos que se nos pueda brindar en ese mismo sentido. En relación a lo que refieres del licenciado Alfonso y del licenciado Joaquín, se ha tenido una atención, pero haz de cuenta que yo creo que el canal de comunicación tampoco debe de ser así. Hablamos de revictimización y en una llamada que yo tuve con Alfonso, pues él me habla y me dice, es que tú hablas muy fuerte, me estás gritando, y yo le doy fe a la Fiscalía de que eres una persona violenta. Yo no tengo ningún antecedente penal, pero el hecho a veces de que tenemos, como dicen ahorita, gritar, y no lo grité, pero le digo, es que déjame hablar, no me dejan hablar y me interrumpen. Entonces, ¿en qué momento vamos a poder hablar y ser escuchados? ¿En qué momento, evidentemente de ser escuchado, en lo que le es competencia a cada institución, que haga el ejercicio de lo que le compete? Yo realmente, nosotros sí nos sentimos un poco decepcionados en el sentido de que lo tiene que ver la Comisión de Derechos Humanos, porque ellos le dan más fe a lo que dice la Fiscalía, que es el órgano actor y el órgano que está generando la violencia, que a la persona víctima que está siendo revictimizada. Entonces, en ese mismo sentido, lo que se busca es ser escuchado y en el ámbito de sus competencias que siempre prevalezca la verdad, porque hablamos, se vuelve mucha retórica, pero las personas que estamos de a pie afuera y que no tenemos dinero, no somos figuras públicas, nuestra atención termina en esto. En ese mismo sentido, yo como titular pues venía contigo con la finalidad pues de ser escuchado, y en ese mismo sentido somos personas de entendimiento,
que en el sentido de que tú ahorita hablas de que, bueno, es competencia de la comisión, pues sí entenderlo, pero tampoco que le demos más fe al agresor, que en este caso es, y digamos, ¿sabes qué? El camino, porque pues realmente la única atención que tuvimos fue un resumen de lo que les ingresamos a ustedes y cómo se llama y que dijera la fiscalía. No, es que ya tiene conocimiento la comisión, tiene conocimiento de otros hechos violatorios, que son enteramente de la Comisión de Derechos Humanos. Sin embargo, también nosotros buscamos en CONAPRED la atención, derivado de que, bueno, no habíamos quedado satisfechos con la atención que tenía COPRED. Sin embargo, CONAPRED indicó que tenían que ser ustedes. Entonces se vuelve como un círculo en el cual decimos, bueno, pues entonces realmente pues no hay para dónde. Sin embargo, damos el beneficio de ser escuchados de tu parte si es que se vaya a dar la audiencia que se solicitó. Y pues era básicamente eso, porque pues realmente ahorita que veo yo el video de que hablan de que si no te permiten el acceso a un lugar, nosotros lo dimos con conocimiento, presentamos video, hablamos asuntos internos, se negó sin razón, simplemente porque no quisieron y no se investiga. Entonces cuando uno se queda, pues ¿qué hago? Entonces seguir aguantando que se nos niegue el servicio, de que se hagan actos de discriminación. O sea, sí tenemos claramente lo que es discriminación, que es un trato diferenciado y distinto sin justificación. Y tenemos también nosotros entendido lo que no es parte de la COPRED y que tienen que otras autoridades investigar. Y pues simplemente era eso, darte conocimiento y pues siempre nosotros abiertos al diálogo y como, bueno, en el caso de mi papá como víctima, pues ser escuchado, pero sí te indico, o sea, las acciones que se hicieron fueron estas, y ojalá y tu equipo te indique que fueron esas, porque no tenemos ninguna intención más que llegar a una solución. Y gracias. Muchas gracias. El caso como tú mismo lo refieres, ha sido atendido y ahorita que terminemos el evento, con mucho gusto me reúno con ustedes para que platiquemos, pero sí es muy importante decir que por ley, la competencia de la comisión absorbe todo el caso, por principio de interdependencia de los derechos. Nosotros no podemos desprender la parte de la discriminación de una violación concatenada de derechos. Y al conocer la comisión, nosotros ya no podemos conocer. Pero si quiere, ahorita lo platicamos, es más, me paro y les dejo el evento para que ustedes continúen con la presentación y voy con ustedes para atenderles como se merecen. Muchísimas gracias. Teníamos otra pregunta de Rocío Sánchez del Congreso de la Ciudad. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Hablaban hace un momento del tema de que algunos legisladores en algunas entidades están retomando estos datos para sustentar sus iniciativas, sus propuestas. Y yo quisiera preguntarles, en el caso de la Ciudad de México, del Congreso de la Ciudad de México, ¿qué estarían demandando como comunidad? ¿Qué esperan, por una parte, y por la otra, pues cómo evalúan el trabajo del Congreso en la legislación en cuanto a mejorar, a garantizar de mejor manera los derechos? ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? En concreto es, ¿qué esperarían del Congreso de la Ciudad de México en materia de contar con legislaciones que garanticen y que atiendan todavía los huecos en cuanto a garantizar los derechos de la comunidad? Y por otra parte, ¿qué consideran como avances en lo que se ha logrado en materia legislativa? Ok, voy a mencionar 3, seguramente son más y seguramente esto nos lleva a bastantes reflexiones muy necesarias, pero por el tiempo contestaré 3, si me lo permites. Una de ellas, yo creo que empezaré por los avances, ¿no? Evidentemente, el reconocimiento del matrimonio igualitario, particularmente reconocimiento de la identidad de género, en este caso personas de mayores de 18 años, pero con la circular que justo hizo la jefa de gobierno, pues también fue un avance, ¿no? De igual, si bien no fue competencia de la materia legislativa, bueno, pues Ejecutivo local hizo lo correspondiente. Por otra parte, otro avance yo creo que es pues las formas en las cuales la prohibición de COSIG, ¿no? Es una de ellas también, que fue, creo que me parece que es la más reciente.
una de esas situaciones nos lleva a, bueno, pues cuáles son todavía las áreas de oportunidad, los retos que tiene, en este caso, el Congreso de la Ciudad de México. El Congreso de la Ciudad de México se ha caracterizado particularmente porque pues tiene contacto con las organizaciones de sociedad civil, particularmente con las personas ciudadanas, y que pues ha podido y logrado estructurar en sus distintas comisiones las demandas y traducirlas en materia legislativa. Creo que ese antecedente es bueno porque creo que no hay que obviarlo, ¿no? Y eso me lleva a la otra, que es también no hay que obviar que diferentes bancadas y diferentes representantes, en este caso, también existen, no solamente con opiniones, porque pues cuando eres una persona servidora pública, tus opiniones ya se convierten en un quehacer, pues como persona funcionaria, y en este caso, pues ya no es una opinión, sino es una toma de decisión que a veces no está fundamentada. Y entre eso yo creo que uno de los retos es que las bancadas que se asumen como conservadoras, pues evidentemente cambien, ¿no? Pues esta narrativa antiderechos por elevar el estándar. No estamos hablando de opiniones o de ideologías, estamos hablando de garantizar el más alto estándar de derecho internacional, sobre todo pues cuando México tiene su constitución, reconocimiento, la misma par, tratados internacionales, como el mismo artículo primero lo dice. Y creo que ese es uno de los retos, ¿no? Que todos y todas se comprometan a elevar el estándar, no solamente de manera política, sino de manera material dentro de las bancadas, ¿no? Ese compromiso es importantísimo dentro del Congreso, sea cual sea tu color. Lo que necesitamos es que todo esté armonizado con los más altos estándares de derechos humanos en las prácticas legislativas. El segundo punto que yo diría sería que, bueno, pues que lo que ya está declarado, por ejemplo, el tema de avance de infancias trans, se pueda convertir ahora en materia legislativa, se lleve también al código, porque recordemos que pues puede cambiar la administración y pues se pueden perder estas circulares, porque pues la misma naturaleza nos dice que no necesariamente las tiene que continuar la persona sucesora del Ejecutivo local, ¿no? Y en ese caso, pues quedaría eso. Otra de las cosas es, pues evidentemente, la Constitución Política de la Ciudad de México me parece una ley de avanzada, pero también me parece que es importante implementar y desplegar, como bien lo decían mis compañeros y compañeras, era utilizar los datos que existen para generar política pública, ¿no? Ya lo decía la presidenta de COPRED. Es importante estos datos porque nos arroja una importancia de decir, hay una necesidad en materia, por ejemplo, ¿qué te podría decir? Elaborar, ¿no? Por ejemplo, uno de los pendientes es elaborar una ley o modificar las leyes necesarias para que existe un cupo laboral trans dentro de las dependencias de la Ciudad de México. Eso podría ser una muy buena reglamentación, si bien sabemos que la materia laboral pues es federal, cuando se trata de dependencias, ¿no? Ciertas dependencias, pues me parece que es importante saber el legislativo cómo puede incidir a través de la misma Constitución, a través de las leyes locales. Podría ser una muy buena alternativa. También tenemos que pues facultar al Consejo, por ejemplo, para prevenir y eliminar la discriminación, garantizar mayores cuestiones estructurales, a la Fiscalía, por ejemplo, en términos de transfeminicidio y de investigación de crímenes de odio. Legislativo evidentemente tiene muchísimo por delante y yo creo que es tiempo, y agradezco tu pregunta porque me parece muy oportuna y sin duda pues las organizaciones de sociedad civil que estamos aquí, con mucho gusto también nos podemos acercar porque ya sea que tengamos diferentes pues perspectivas, creo que también tenemos comunicólogos, hay abogados, abogadas, hay antropólogos y yo creo que esa forma también es muy válida, no solamente que esa tarea de abogados y abogadas, sino que sea multidisciplinario este trabajo con los activistas,
pues qué mejor, ¿no? Entonces, esas serían las respuestas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. De este lado. Gracias, mi nombre es Laura Bermejo de la organización Libre Acceso y preguntarle si dentro de este informe se generan datos, estadísticas o información que trace tanto la pertenencia a la comunidad LGBT+, pero que viven con una condición de discapacidad. Esa sería mi pregunta, si tienen estos datos. Muchas gracias. Gracias. Mira, justo es uno de los de las cosas que vamos a mejorar para el tercer informe de la plataforma. Sí se están relevando otras identidades en términos interseccionales, pero te voy a platicar en 2 minutos la motivación de que esto está haciendo de esta manera. Cuando se diseñó el cuestionario que funciona actualmente en la plataforma, nuestras primeras preguntas tenían que ver con una serie de cuestiones identitarias para poder determinar de mejor manera, de manera interseccional, cómo se vive la discriminación, no solamente por orientación sexual, identidad o expresión de género, sino por el resto de las propias identidades que pueden convivir en una sola persona. Sin embargo, esto generó que muchas personas dejaran de contestar el cuestionario porque eran demasiadas preguntas. Entonces, lo que hicimos fue voltear el cuestionario. Entonces, primero hicimos el cuestionario solamente de los datos esenciales, que es un tema de edad, orientación sexual, identidad de género, expresión de género. Incluso preguntamos características sexuales, pero hasta la fecha ninguna persona intersexa ha reportado un incidente. Después viene todo el tema de la descripción de lo que sucedió y se pregunta con un cuestionario complementario una serie de identidades entre las que está si la persona vive con alguna discapacidad. Entonces tenemos muchos datos que están en la plataforma ya, en este cuestionario complementario que se relaciona con con el primer reporte, pero no lo hemos sistematizado a la fecha para poder arrojar eso como datos públicos. Entonces, una de las mejoras que haremos para el tercer informe e incluso para la operatividad de la plataforma como está ahora en la página de internet es incluir los datos que hemos hasta la fecha relevado en términos de identidad interseccional. O sea, fue concebido desde el principio, se están recabando desde el principio. Si quisieras, te podemos pasar esos datos directamente a tu correo después de haberlos procesado. No son datos que se puedan descargar en este momento, pero justo estamos trabajando para que durante este año ya la plataforma, al momento de descargar el reporte, incluye el resto del tema de identidades interseccionales. Ojo todas, como decía Jessica en su intervención al principio, desde el punto de vista autodeclarativo, ¿no? Si la persona no quiere compartir alguna parte de su identidad, entonces ese dato se perderá, ¿no? Y creo que vale la pena también mencionar esto, ¿no? Que en la plataforma incluso es posible no declarar la identidad de género, la expresión de género. Entonces, por eso podrán ver que a veces discrepa el número de personas que declararon orientación sexual respecto a las que declararon identidad de género, porque justo si una persona no lo quiere compartir, entonces se le obliga a hacerlo. Pero te podemos pasar esos datos una vez procesados. Tenemos una penúltima pregunta y después una que nos hicieron en Facebook. ¿Qué tal? De ese lado, Miguel Hernández de Canal 14. Son 3 preguntitas muy rápidas que van ligadas. ¿En qué porcentaje de las denuncias hay un seguimiento por parte de ustedes? Porque hablabas de la representación. ¿En qué porcentaje existe este seguimiento? Si hay casos específicos en los que se siga de oficio o si es a solicitud del denunciante, del que pone la queja, y cuál es el camino para solicitar que se le dé seguimiento a los casos. Okay. Te voy a contestar de atrás para adelante. Una de las modificaciones que se hicieron a la funcionalidad de plataforma, como la que vamos a hacer ahora con los datos interseccionales, es que a partir del segundo año de operación de la plataforma, al momento en el que se reporta un incidente y se termina de enviar el reporte, se despliegan una serie de opciones de organizaciones de la sociedad civil y en el caso en el que haya acuerdo institucional con la institución de gobierno, de los datos para que la persona pueda acercarse a esas organizaciones. Entonces, ese es el mecanismo. La persona, por ejemplo, de la Ciudad de México, le saldrá desplegado a partir de mañana, porque la presidenta lo ha solicitado así, que ahora esté integrados los datos de COPRED, pero también están integrados los datos de otras organizaciones de la sociedad civil. Entonces, no te puedo decir
cuántas personas han tenido seguimiento, porque no tenemos los datos del resto de las organizaciones ni instancias gubernamentales. Te puedo hablar, sí, de los casos en Guanajuato, que es donde tenemos sede nuestra organización. Ahí sí, varias personas, te podría decir que a lo mejor un porcentaje puede ser cerca del 10% de los casos, nos solicitan por lo menos información de qué se puede hacer, y en algunos de los casos terminamos dando ya sea acompañamiento o representación jurídica directa. Me decías un caso concreto, por ejemplo, el caso de una pareja, una mujer trans con una mujer lesbiana cis, que fueron despedidas al mismo tiempo del Ayuntamiento de Guanajuato Capital. Reportan el incidente, con posterioridad se acercan a la organización porque se les desplegó la opción de que hay posibilidad de representación en amicus, y este caso en este momento se está llevando en el Tribunal Burocrático en el estado de Guanajuato. Lleva ya como 2 años el caso, porque la pandemia hizo que sobre todo los tribunales laborales sean un desastre, sinceramente. Va por buen camino, pero bueno, la atención se le dio desde el inicio, y ha sido también el caso que yo recuerde de un caso de transfeminicidio en Guanajuato, en el que se dio el acompañamiento, al menos a la familia, para que pudiera acercarse a la comisión de víctimas y seguir el proceso ante la fiscalía, y un par de procesos que tengo ahorita en mente sobre violencia hacia una persona no binaria, y de hecho hacia un par de personas no binarias. Una de ellas llegó a CONAPRED, y CONAPRED directamente le dio asistencia psicológica. No tenemos conocimiento de que haya pasado con posterioridad de esto, pero bueno, al menos llegó a la atención directamente. Entonces, tiene esa trazabilidad, y por eso la aspiración de tener el contacto con varias organizaciones de la sociedad civil, cada vez en un caso incremental, en todas las entidades federativas, para que haya la posibilidad de remisión y de atención, ¿no? Tal vez después de que terminemos de hablar, sería interesante que, por ejemplo, hablaras con Fuera del Closet, porque justo Fuera del Closet tiene un mecanismo de atención muy parecido, y de hecho tienen un mecanismo de trazabilidad de qué ha sucedido con cada uno de los casos, al menos que le solicitan la atención. Pero sí tiene que ver con solicitarlo, ¿no? No hay un tema de asistencia de oficio de entrada, porque es imposible hacerlo. Como no se releva ningún tipo de información personal, información de contacto, porque es la naturaleza de anonimato de la plataforma, sería imposible desde nuestro lado el poder atender a la persona o buscarla, que es uno de los temas que presumimos que ayudan a que las personas confíen en la plataforma. Muchísimas gracias. De este lado tenemos una pregunta más. Gracias, Jesús Barba de Televisa. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. En este informe de resultados, el nivel de reporte ha ido en aumento. Yo quisiera saber de qué manera podemos hacer ese número vinculable, si lo podemos dividir por cada 100,000 habitantes para poderlo hacer vinculante a otras estadísticas, o de qué manera podemos compararlo, de qué manera lo vamos a medir. El aumento de denuncias en redes sociales también, ¿cómo podemos medirlo? ¿Con qué lo podemos comparar? ¿De qué red social principalmente estamos hablando? Me imagino que puede ser Facebook. Hablaban de la forma, que son básicamente fotografías, y me imagino podría llegar a ser videos también. Aumento de denuncias de hombres gays y mujeres trans son los principales. Es el grupo más nutrido, el más visible, pero esto también se dio en un periodo pandémico, es decir, hablamos de que este incremento se dio a partir del 2000 a la fecha. 7 desapariciones de personas han sido reportadas en la plataforma. ¿En qué periodo? ¿En qué entidades? ¿Qué identidad de género tenían estas 7 personas? ¿De qué edades estamos hablando? Todas estas 7 denuncias fueron presentadas, y en este caso, si ustedes lo conocen, fueron denunciadas ante las fiscalías. Gracias. A ver si recuerdo como con toda si no me repites alguna de ellas. Sobre el tema de personas desaparecidas, lo que podemos hacer es directamente filtrar la base de datos, enviártela para que puedas hacer el análisis de esa manera. No podemos dar una trazabilidad de qué ha sucedido en los casos si es que se presentó en la fiscalía, por lo mismo que le compartía al compañero.
Las denuncias en redes sociales son varias, pero me parece que principalmente están en Twitter, ¿no? Twitter es la plataforma en donde más nos reportan. De hecho, una manera de reportar indirectamente que sucede, pues yo creo que por comodidad de muchas personas, es que simplemente etiquetan a la plataforma en Instagram, en Twitter o en Facebook, o nos mandan por inbox alguna cosa, y eso entonces lo tomamos para poder hacer el reporte, pero sucede con mucho más frecuencia en Twitter, porque me parece que es la forma más sencilla de poderlo hacer. En la plataforma no relevamos ni fotos ni videos, es parte de la garantía de anonimato de las personas, entonces no hay forma de adjuntar evidencia de ese tipo, es simplemente el testimonio de la persona o de la persona testiga, que puede trascender tal vez a lo máximo una descripción muy exhaustiva, pero escrita de lo que pasó. La tendencia de reporte no necesariamente, repito, tiene que ver con que la violencia haya aumentado, es simplemente que la plataforma ha sido exponencialmente utilizada conforme ha pasado el tiempo, y esto puede tener que ver más con un tema de, uno, las personas conocen más la plataforma en el país hoy, y dos, hay más organizaciones que lo consideran como una herramienta de trabajo y entonces utilizan y promocionan más la plataforma, y el caso excepcional del gobierno del estado de Jalisco, del gobierno del municipio de Pachuca, que han decidido hacer parte de su operación esta situación. La verdad es que para el tema de poder hacer una conclusión por cantidad de personas en el país, me parece que, de nuevo, los datos son descriptivos y no habría manera de hacer una conclusión de esa naturaleza. Pablo es una persona mucho más experta que yo en materia de estadística y econometría, pero me parece que justo es esto, ¿no? Estos datos son meramente descriptivos. No sé si quieres decir algo más, Pablo. Y se puede hacer ese análisis, digamos, cuántos reportes hemos recibido por cada 100,000 habitantes, y podemos, o sea, digamos, la información es pública, se puede descargar y se compara. La conclusión es la que no tenemos, digamos, como forma de decir, hay más violencia en este estado es más violento. Y en relación con la pregunta que hacías de la pandemia, más bien la plataforma se dio a conocer más a partir digamos, de ese periodo, no es que a partir de la pandemia haya habido más violencia, pero lo que sí veíamos es que la proporción del tipo de lugar en el que sucedía el reporte que estábamos recibiendo se aumentaba a los que sucedían en redes sociales, ¿no? Particularmente en la primera y segunda ola de mayor confinamiento, veíamos que en general la mayoría de los reportes suceden en lugares públicos o privados, principalmente públicos, pero veíamos que en esas dos olas la proporción de reportes en redes sociales o de violencia digital aumentaba su proporción. Hola, yo soy Juan de la organización Chicas Poderosas. Nosotros promovemos el cambio en los medios de comunicación, y lo que me gustaría saber, sobre todo esto que hablábamos recién, del tema de las incidencias que tienen que ver en medios de comunicación, si está descrito qué tipos de medios de comunicación, dónde, lugares, como nos gustaría también un poco recibir esta información, si puede ser posible, y también para poder compartirla en lo que son nuestras redes. Claro, sí, te la podemos hacer llegar. Y recordar aquí, digamos, esto es como, hay dos posibilidades de poder contar con esta información. Una es cualquier persona dentro de la página visible.lgbt/datos abiertos, puedes cargar una base de datos en la que viene toda esta información, que es anónima, que no permite vincular con alguna persona, y ahí filtrando en redes sociales se puede conocer cada cierto tiempo que lo estamos actualizando qué es lo que sucede, ¿no? Y la otra es contactarnos directamente y decir, oye, quiero saber cuántos casos por red social han sucedido por entidad federativa, y con todo gusto nos pueden contactar en redes sociales, digamos tú o las personas que nos están siguiendo, para que les hagamos llegar, digamos, la información más procesada, si bien es pública y cualquier persona puede descargarla. Sí, yo ya nada más agregaría, de hecho hay medios que ya nos la piden seguido, y hay un medio que se la mandamos todos los meses porque ya sabemos que la van a usar. Entonces, si hay garantía de que la van a usar, pues se las mandamos cada mes, no hay problema. No podemos atender así como que todas las solicitudes al mismo tiempo, pero justo esto de medios de información sí lo compartimos seguido, ¿no? Alejandro, bueno, tenía aquí primero a Francisco y ahorita lo más breve posible para también ya concluir el evento. Sí, muy breve. Francisco López, una organización Caruna Salud y Desarrollo.
Nosotros tenemos como 10 años ininterrumpidamente trabajando en capacitación para personas servidoras públicas. En el segundo apartado, donde Pablo menciona una expresión que dijo que me llamó mucho la atención, además de lo que mencionó, fue: no sé por qué estas instituciones están haciendo algún trabajo, que hablabas de un 27%, me parece, que sí están teniendo una respuesta. Nosotros lo que hemos observado es que lo que tienen son indicadores de género o de derechos humanos, y que esto significa que lamentablemente muchas veces están tratando de llegar a conservar estos indicadores, cumplir con ellos. Nosotros hemos visto cómo no hay una ausencia de educación integral en sexualidad, hay una ausencia de información relacionada con la diversidad y todo lo que tiene que ver con estos conceptos. Entonces, cuando ellos buscan tratar de cumplir, es cuando generan estas acciones. No necesariamente significa que esté mal, sin embargo, sí nos permite ver cómo no tenemos una respuesta unificada, mucho como lo que decía Jessica. Entonces, no tenemos la respuesta que quisiéramos tener de las instituciones a un 100% de respuesta en un marco de derechos. Entonces, eso es muy, muy importante, porque es la pregunta de ¿por qué lo hacen? Si sí lo hacen, ¿por qué lo hacen? Y tiene que ver a veces con este cumplimiento de indicadores, y quisiéramos que se elevara ese porcentaje, nada más. Listo, con esta última terminamos. Pues en primer lugar felicitarles porque es un trabajo extraordinario el que han hecho, el que yo sé, tengo más o menos una percepción de todo lo que significa estar atrás, todo el trabajo que significa de lo que nos han presentado, que es solamente un resumen de todo el trabajo y de todos los resultados que obtuvieron, ¿no? Me parece que nos están dando una herramienta muy válida, muy importante, muy necesaria para nuestras comunidades, ¿no? Y diciendo esto, yo quisiera hacerles una pregunta. Me inquietó mucho seguramente también tienen el dato, no solamente de el lugar donde fueron las agresiones, de que fue privado o público, sino incluso también lo tienen sobre urbano-rural, ¿no? Porque me inquieta mucho saber qué está pasando en las áreas rurales. Me parece que hay muy poco reporte ahí. Nosotros que seguimos los homicidios o lesbofeminicidios o transfeminicidios, vemos que hay muchos reportes de cuerpos que están desconocidos, no se sabe absolutamente nada, son cuerpos que nadie reclama, que no tienen nombre, que no tienen identidad, ¿no? Y inquieta mucho qué está pasando en esas zonas, ¿no? Entonces me gustaría preguntarles, yo sé que es una pregunta difícil, pero ¿cómo podemos hacer llegar esta herramienta a esos lugares donde quizá no hay tampoco organizaciones LGBT, que seguramente no lo hay, porque no, quien denuncie quien ayude a denunciar estos casos, ¿no? Porque sí me inquieta qué está pasando en las áreas rurales del país, ¿no? Pues mira, como tal no recabamos información sobre, digamos, el tipo de localidad urbana o rural, pero lo que sí hemos tenido, y coincido totalmente contigo, la mayor parte de visibilización sucede en lugares urbanos, entidades grandes, pobladas, con mediatización. Sin embargo, dado que la plataforma ha ido pues dándose a conocer en cada vez más lugares, sí ya hoy tenemos al menos reportes de más de 200 municipios del país, ¿no? Entonces, quizás todavía no podamos llegar a hacer como un cierto tipo de análisis muy específico sobre contextos rurales, pero sí ya, por ejemplo, podríamos llegar a hacer un análisis sobre municipios que no son tan grandes, tan conocidos y que tienen poblaciones pequeñas, sin necesariamente ser totalmente rurales todas sus comunidades, ¿no? Entonces, esa información ya existe y digamos, cada vez vemos que llegan de más lugares que en ocasiones vemos los reportes y decimos, ni siquiera conocíamos este municipio, ¿no? Entonces significa que la plataforma empieza a expandirse a lugares en los que tradicionalmente no hay tanta conocimiento y tantos reportes al respecto, pero al menos ya empieza a haber algo, ¿no? Digamos, no solo en los lugares urbanos grandes, sino ya en varios municipios del país. Pero creo que sí se podría hacer, no es un ejercicio que se pueda hacer automatizado, pero sí podríamos hacerlo de forma manual, el poder determinar al menos algunas localidades rurales, porque la plataforma además da la georreferencia del espacio. Entonces, muchas veces las personas literal reportan dónde es la calle o dónde es la carretera, y lo que sí tenemos son incidentes que son carreteras, sobre todo donde agredieron a una persona o donde justo apareció un cuerpo. Entonces,
eso, digamos, si lo hacemos a nivel manual de los 1,200 y pico reportes que hay ahorita, sí podríamos sacar, no todos, pero sí algunos reportes que están en comunidades rurales o en caminos rurales, o en municipios que son en su mayoría rurales, como decía Pablo, por ser de una naturaleza más pequeña. Por ejemplo, ahorita recuerdo un acontecimiento de una persona agredida en un panteón de un municipio rural en Guanajuato, que de manera muy particular se describió de manera muy exhaustiva, y además pusieron la geolocalización del espacio. Entonces sabemos que eso está en un lugar rural. Entonces, si lo hacemos como a conciencia, posiblemente podamos sacar esos datos que a lo mejor no son demasiados, pero ofrecen un principio descriptivo. Y también la pregunta de la situación de añadir al cuestionario si era rural o si es rural o urbano. Recuerdo que fue una de las preguntas que desplazamos al inicio, y en este diseño además participaron personas como por ejemplo Fanny Gómez cuando estaba en la Comisión Interamericana, que dijo, esto puede ser complejo, la persona no va a poder entender necesariamente, ¿no? Quitamos lo que pensamos que no es tan intuitivo poder responder. Y por último decir cómo acercarnos ahí. Yo creo que sí, a nivel personal, la estrategia debe ser la vinculación con organizaciones, y si no la hay, con los medios de información, porque medios de información sí hay en todos lados. Y en ese tipo de espacios, que son municipios muy pequeños, seguimos teniendo reportes de medios que utilizan pues términos peyorativos, discriminatorios a personas de la diversidad sexual y género. ¿Qué pasaría si a esos medios les cambiamos el chip, no solo en lenguaje, sino en asumirse aliades? Posiblemente podríamos entonces iniciar con un nivel de relevamiento de información pues más importante, ¿no? Y ahora, digo, no es algo que teníamos previsto, pero generas una idea, gracias Alejandro por el comentario, porque justo lo que queremos hacer ahora es hacer visitas in situ a diferentes municipios y estados en el país para generar este tipo de alianzas. Y bueno, ahora nos dejas con esta pregunta, con un nuevo reto. Y nada, decirte a nivel personal que el hecho de que vengas y reconozcas el esfuerzo de la plataforma, sobre todo tú que llevas tantos años realizando esta labor, pues significa para la organización mucho. Entonces, muchas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias. Ya nada más para precisar, en Facebook nos comentan que si los 1,200 reportes de la plataforma a la fecha son de la Ciudad de México o a nivel nacional. Nacional. A nivel nacional. Ok, son a nivel nacional. Muy bien, muchísimas gracias. Pues agradecemos a todas y a todos los presentes en esta presentación del informe, su asistencia. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron en el panel, a Jessica, por supuesto, gracias, a Juan Pablo, a Enrique Torremolina y a Pablo. Muchísimas gracias en la transmisión, y por supuesto a nuestros intérpretes en lengua de señas mexicanas, a Luis Alberto Mujica Vega y a Erika Ordóñez. Muchísimas gracias, que tengan todas y todos una excelente tarde.